Como siempre, un placer saludarles y de nueva cuenta, a pesar de ser reiterativos, agradecerles muy cumplidamente el favor de todos los mensajes de aliento para que sigamos participando en la vida cotidiana del universo de los centros de datos a través de estos reportes especiales que les preparamos con mucho gusto. En esta ocasión continuamos con uno de lo que consideramos los desarrollos más grandes en la innovación en la energía en los centros de datos, la red eléctrica definida por software, en esta ocasión desde el punto de vista del Uptime Institute Intelligence. Los autores son Rhonda Cierto y Andy Lawrence. La falta de energía es una preocupación constante para los operadores de centros de datos e infraestructuras similares de tecnologías de la información y comunicaciones. La lucha por la optimización de la huella, al tiempo que aumenta las capacidades de procesamiento y almacenamiento, es una batalla sin fin. Sin embargo, las ineficiencias e infrautilización de las actuales infraestructuras de suministro de energía diseñadas para satisfacer la demanda máxima pueden evitarse ahora utilizando una combinación de hardware y software para equilibrar la carga de suministro y optimizar la capacidad disponible. Este uso inteligente de la potencia disponible actualmente se puede realizar con herramientas de software que clasifican el uso y reconocen las tareas prioritarias. La energía de la instalación se puede complementar con el almacenaje de las baterías para abastecer la demanda máxima, usando esta energía almacenada durante bajos periodos de utilización. De forma similar, las cargas de trabajo de baja prioridad pueden asignarse a redes de servidores que solo se alimentan cuando hay suficiente capacidad de suministro. De esta manera, el sistema puede responder a la demanda máxima mientras se gestionan otras tareas para distribuir la carga de energía de la misma forma que los centros de datos definidos por software permiten a los usuarios autoatendidos desplegar servicios y cargas de trabajo en cuestión de tan solo segundos. Este enfoque de Software Defined Power, potencia definida por software, desbloquea la capacidad de alimentación infrautilizada disponible en los sistemas existentes. Esto permite que la capacidad de procesamiento y almacenamiento del servidor en un centro de datos se expanda sin aumentar la capacidad de suministro de energía y de esta manera consiga ahorros considerables en el gasto de capital al no sobreaprovisionar la alimentación eléctrica. Además, el uso del almacenamiento de la batería para suministrar energía para los picos y la nivelación de las cargas también puede habilitar la funcionalidad de los UPS dentro de un centro de datos o un gabinete de servidores para protegerlo contra posibles cortes de energía. Para empezar, debemos entender el desafío de la alimentación eléctrica en un centro de datos. El problema se está magnificando a medida que crece el uso de energías renovables en todo el mundo. Como ya vimos anteriormente, según el informe de Global Trends in Renewable Energy Investments en el 2019 de las Naciones Unidas, la energía eólica y solar representaron solo el 4% de la capacidad de generación en todo el mundo. En 2010, se esperaba que esta cifra se cuadriplicara con creces en una década hasta el 18%, y esa tendencia debería continuar durante al menos los próximos 5 años, según la Agencia Internacional de Energía. Pero veamos qué está sucediendo actualmente. La naturaleza de los servicios en la nube también significa que la demanda puede fluctuar dramáticamente con una diferencia significativa entre la demanda pico y la potencia media consumida por un gabinete de servidores. Por consiguiente, proporcionar suficiente energía para satisfacer los requisitos de carga máxima resultará claramente en la subutilización de la potencia instalada adicionalmente. Además,
Las fuentes de alimentación ligeramente cargadas siempre serán menos eficientes que las que funcionan bajo condiciones de plena carga. Es evidente que cualquier medida que pueda compensar la carga de energía y liberar la capacidad de suministro excedente debe ser bienvenida para permitir a los operadores de los centros de datos atender la demanda adicional de los clientes sin tener que instalar una capacidad de energía adicional. Con respecto a las consideraciones de eficiencia, los servidores y los gabinetes de servidores utilizan arquitecturas de energía distribuida, en la que la conversión de energía de corriente alterna a corriente directa se lleva a cabo en varios niveles. Por ejemplo, un gabinete puede estar alimentado por una fuente de alimentación de corriente alterna a corriente directa de alta gama que proporciona un tren de alimentación inicial de 48 volts de corriente directa. Entonces, a nivel individual del servidor o de su placa, un convertidor de bus intermedio, IBC, bajaría típicamente a 12 volts de corriente directa, dejando la conversión final a los voltajes más bajos requeridos por los CPUs y otros dispositivos, al punto de carga actual, POL. Esta distribución de potencia a voltajes más altos ayuda a la eficiencia al minimizar las pérdidas de conversión hacia abajo, es decir, aguas abajo, y también evitar las pérdidas de potencia resistiva en cable y diferentes trayectorias de circuitos, que son proporcionales a la corriente y a la distancia. La migración más reciente a fuentes de alimentación controlables digitalmente ha permitido la introducción de técnicas de Software Defined Power que pueden supervisar y controlar la carga de todas las fuentes de alimentación. Esto permite variar las tensiones de voltaje de cargas intermedias y finales, de modo que las diversas etapas de suministro puedan operar siempre de la manera más eficiente posible. Sin embargo, otras mejoras en el rendimiento del hardware están alcanzando sus límites y necesitan otro tipo de soluciones. El problema de la provisión de energía en el centro de datos actual. Las arquitecturas tradicionales de las fuentes de alimentación de los centros de datos están diseñadas para proporcionar alta disponibilidad, utilizando la redundancia de suministro para hacer frente a cargas de trabajo de procesamiento de misión crítica. Esto es fácilmente alcanzable por una configuración 2N que proporciona los requisitos de redundancia del 100% que se espera en un centro de datos clasificación Tier 3 o Tier 4 del Optime Institute. Como se puede ver, para un servidor de doble cableado, esto proporciona una conducción de energía independiente desde las alternativas de suministro eléctrico de la instalación separados o generadores de reserva en backup, con la protección adicional de UPS redundantes intermedios. Incluso los servidores de una sola fuente de alimentación tienen la seguridad de un generador de reserva y UPS. Sin embargo, está implícito en este enfoque una suposición generalmente falsa de que todos los servidores están manejando tareas de misión crítica y que la carga de cada uno y por lo tanto la demanda de energía es igual. En realidad, hasta el 30% de los servidores podrían manejar cargas de trabajo de desarrollo o de prueba, lo que significa que la mitad de la potencia proporcionada para ellos no es realmente necesaria, es decir, el 15% de la capacidad total de centro de datos está bloqueada. La otra cuestión es que convencionalmente la capacidad de suministro está diseñada para proporcionar potencia suficiente para la utilización máxima en el CPU. Sin embargo, la variabilidad en el consumo de energía del servidor que resulta de estas acciones puede ser simplemente representado por la siguiente ecuación lineal. P server, P de idle, P fuel idle, donde el P de idle es la potencia del servidor consumida cuando está en reposo y U es la utilización del CPU. Con esta nueva tecnología que proporciona un consumo en modo de reposo más bajo, la diferencia entre la energía en reposo y a plena carga llega a ser cada vez más significativa. Esta propagación se hace aún mayor
a nivel de los gabinetes, haciendo que la planificación de la capacidad de potencia basada en una cifra de utilización de los CPUs supuesta realmente sea muy difícil de alcanzar. Además, el tipo de carga de trabajo multiplica la variabilidad en el consumo de energía. Por ejemplo, Google encontró que la relación entre la potencia media y la potencia pico observada para los servidores que manejan los correos web fue del 89.9%, mientras que la actividad de búsqueda en la web dio lugar a una proporción mucho más baja, de niveles del 72.7%. Por lo tanto, el aprovisionamiento de la capacidad de energía para los centros de datos basados en la proporción de búsqueda en la web podría resultar en una infrautilización de hasta un 17%. Desafortunadamente, no termina ahí. El temor es que los picos reales puedan superar lo que han sido calculados, potencialmente sobrecargando el sistema de suministro y causando cortes de energía. Esto lleva a los diseñadores y planificadores a agregar capacidad adicional para proporcionar un tramo de seguridad. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que la utilización media en los centros de datos en todo el mundo es inferior al 40%. Teniendo en cuenta el modelo de demanda de pico más el tramo de seguridad adicional, esta cifra se reduce aún más cuando se incluyen disposiciones de sistemas redundantes. Desbloqueo de la capacidad de la fuente de alimentación infrautilizada. El problema de consumo de pico contra la potencia media discutido anteriormente bloquea una considerable capacidad de energía, donde los picos se producen en tiempos predecibles y tienen una duración relativamente larga. Los centros de datos usan típicamente instalaciones locales de generación de energía para complementar su suministro de servicios de red de la instalación, similar a cómo las empresas eléctricas suben y bajan su capacidad de generación durante todo el día para satisfacer la demanda esperada de consumidores y empresas. Desafortunadamente, el uso de grupos electrógenos no aborda el problema de los picos, que se derivan de una utilización más dinámica de los CPUs, que se caracteriza por una relación de energía de pico a promedio más alta, que es de duración más corta y se produce con una frecuencia más alta. Para ello, la solución es proporcionar almacenamiento de energía por medio de baterías. El principio aquí es muy simple. Las baterías suministran energía cuando se producen los picos de demanda y se recargan durante periodos de utilización más baja. Este enfoque, denominado peak shaving, se ilustra en las figuras que presentamos en esta diapositiva, que muestran cómo un gabinete de servidores que normalmente necesitaría 16 kilowatts de potencia puede funcionar con tan solo 8 o 10 kilowatts de potencia de la red eléctrica instalada en ese centro de datos. De hecho, si la potencia de dicha red eléctrica está restringida, el paso de potencia de 8 kilowatts a 10 kilowatts podría ser tenido en cuenta con la energía generada localmente, manteniendo el suministro de la red eléctrica de forma constante en los 8 kilowatts. Optimización mediante redundancia dinámica. La falsa suposición mencionada anteriormente de que todos los servidores de centros de datos Tier 3 y Tier 4 están manejando cargas de trabajo críticas puede ser mitigado asignando tareas no críticas a gabinetes específicos de servidores de baja prioridad. Esto permite que la capacidad adicional de servidor se instale en el centro de datos hasta un límite definido por la carga máxima no crítica. Así, por ejemplo, en un centro de datos con carga completa, donde la carga máxima de los gabinetes es de 4.000 kilowatts para todos los gabinetes, nominalmente se requieren del suministro del doble de 400 kilowatts para proporcionar una redundancia de 100 kilowatts. Es decir, aquí hay una confusión que quiero aclarar. La capacidad máxima del centro de datos es 400 kilowatts, no 4.000 kilowatts, 400 kilowatts. Es por ello
que nominalmente tan solo se requiere suministro del doble de los 400 kilowatts para proporcionar una redundancia del 100%. Podría ser posible proporcionar gabinetes de servidores de baja prioridad para el servicio de tal vez de 100 kilowatts de carga no crítica. Entonces, en el caso de que uno de los suministros de 400 kilowatts falle, la energía se corta a los gabinetes de servidores de baja prioridad para asegurarse de que los bastidores de emisión crítica reciban la plena carga del suministro alternativo de los 400 kilowatts. De esta manera, el uso de la gestión de carga inteligente puede liberar la capacidad de suministro redundante que no tiene valor añadido para proporcionar un aumento significativo en la capacidad de carga de un centro de datos, en este caso un 25%, sin necesidad de aprovisionar más energía o dispositivos en esta cadena. Una vez más, una solución combinada de software y hardware puede proporcionar esta gestión dinámica de energía, supervisar y detectar una interrupción del suministro y cambiar inmediatamente al suministro alternativo para garantizar el funcionamiento continuo de los gabinetes de servidores de emisión crítica. La solución del control inteligente de energía ICE, desarrollado por Virtual Power Systems, que ha introducido el concepto de peak shaving en una novedosa solución de Software Defined Power para sistemas informáticos. El sistema ICE, Intelligent Control of Energy, utiliza una combinación de hardware y software para maximizar la utilización de la capacidad y optimizar el rendimiento. El hardware incluye varios módulos, incluyendo unidades de almacenamiento y conmutación de baterías, montados en gabinetes que pueden colocarse en los diferentes puntos de control de energía en el centro de datos para apoyar las decisiones de software sobre el aprovisionamiento de energía. El software ICE consiste en un sistema operativo que recopila datos de telemetría del ICE y otros equipos de infraestructura para permitir el control en tiempo real usando algoritmos de optimización de energía. Para ilustrar los beneficios del sistema, se destaca una prueba del sistema en un centro de datos Tier Top. El ensayo ha demostrado el potencial para desbloquear 16 megawatts de potencia de una capacidad instalada de 80 megawatts. Además del gasto de capital al incorporar ICE, no es ni una cuarta parte del costo en el que se habría incurrido en la instalación de estos 16 megawatts adicionales de capacidad de suministro. Pero el tiempo necesitado para su instalación fue una fracción tan solo, y el gasto operativo en curso se reduce. La suite de administración dinámica de energía, DPM, incluye 3 productos basados en software y habilitados por hardware que maximizan la potencia de su infraestructura al desbloquear su capacidad detenida o varada, ayudando a su centro de datos a lograr un verdadero control inteligente de energía. ICE. La suite DPM es flexible y ampliable. Los equipos de ingeniería pueden elegir qué capacidades son requeridos y pueden personalizar cómo trabajan utilizando un kit de desarrollo. Pero veamos los beneficios de esta explosión de energía. Mitiga el riesgo en los centros de datos donde los equipos operan cerca de los límites de la capacidad de los interruptores. Minimiza los buffers necesarios en sus UPS, PDUs o RPPs para proteger a los patrones de carga que no pueden controlar. Power Boosting utiliza almacenamiento de energía local para inyectar energía cuando la carga cruza un límite de energía establecido. Esto permite que las cargas de trabajo aguas abajo excedan ocasionalmente los límites del interruptor sin que dicho interruptor se dispare. Para los proveedores de centros de datos de colocation que están experimentando aumentos graduales en las cargas de trabajo de los arrendatarios, esto proporciona un tiempo de reacción adicional para mitigar cualquier impacto. Para los centros de datos empresariales y de colocation que pierden mucha energía en estos buffers, Power Boosting se convierte en el buffer y les permite disfrutar de la asignación de energía completa. Power Boosting utiliza hardware compatible como iStack,
que son capaces de inyección de energía en paralelo y se conectan aguas abajo de un UPS o PDU para proteger este dispositivo en estos circuitos aguas arriba de sobrecargas. Sus equipos de ingeniería de aplicaciones pueden configurar la capacidad de energía y los requisitos de almacenamiento de energía según las necesidades específicas. El balanceo de fases. Los beneficios. Evitan mover cargas de tecnologías de la información para lidiar con el consumo de energía, con el desequilibrio de fase o descompensación de fases en el centro de datos. Este desbalanceo elimina la necesidad de proporcionar buffers adicionales en sus circuitos para evitar disparos debido al desbalanceo entre fases. Phase Balancing monitorea continuamente el consumo de energía en circuitos trifásicos y mueve automáticamente la energía entre fases para tener en cuenta el desbalanceo entre ellas. El software impulsa una solución de hardware diseñado por Virtual Power Systems, pendiente de patente, que conectada aguas abajo de un PDU que utiliza doble conversión para mover la energía de una fase a otra, para mantener todas las fases balanceadas con pérdidas de eficiencia mínimas. El hardware de balanceo de fases está diseñado para funcionar 24 horas al día, 7 días de la semana, sin problemas técnicos. No se requiere intervención humana y puede estar seguro de que las fases estarán perfectamente balanceadas para optimizar la utilización de su infraestructura sin ningún buffer adicional o la necesidad de mover las cargas de tecnologías de la información. Conmutación de energía. Los beneficios que nos brinda este aplicativo es convertir la baja utilización de los arrendatarios en una oportunidad de ingresos mediante la creación de nuevos grupos de potencia de Service Level Agreement más flexibles. Convierta su infraestructura de energía redundante, que no se utiliza más del 99% del tiempo, en capacidad adicional durante todo el año para arrendatarios nuevos y existentes en los sitios de colocation. La conmutación de energía utiliza hardware compatible con ICE, conectado a múltiples fuentes para controlar la asignación de energía a las cargas de tecnología de información según la disponibilidad de energía redundante o utilizable. El software monitorea el centro de datos y emite políticas a estos dispositivos que pueden responder instantáneamente a cambios repentinos en la utilización de energía o a fallas en el centro de datos. Cuando hay contención o falla, estos interruptores pueden funcionar con el almacenamiento de energía local para superar el evento y eventualmente pueden desconectar las cargas si la situación persistiera. Conclusiones. La ampliación de la capacidad de los centros de datos para hacer frente a la creciente demanda de servicios y almacenamiento de datos en la nube a menudo puede verse limitada por la energía disponible. A veces esto puede incluso ser una limitación del suministro de la red eléctrica en una ubicación determinada. Pero, aunque no sea así, la capacidad de agregar más gabinetes de servidores puede estar restringida por la infraestructura de energía y enfriamiento existentes. Provisionar la capacidad de energía adicional es de lo más costoso, solamente por debajo en costo de la incorporación de los servidores. Así que, de cualquier manera, la utilización de fuentes de energía existentes, mejorarla tiene que ser una acción muy bienvenida. A través de la solución de ICE, Intelligent Control of Energy, la empresa Virtual Power Systems asociada con CUI proporciona una capacidad completa de administración de energía para centros de datos y aplicaciones de infraestructura de redes y tecnologías de la información similares. Maximiza la utilización de la capacidad mediante el peak shaving y libera la capacidad redundante de sistemas que no son totalmente críticos para el funcionamiento de la instalación. Es importante destacar que su conmutación de energía y los módulos de almacenamiento de baterías de iones de litio se pueden desplegar fácilmente tanto en instalaciones de centros de datos existentes como nuevos, con una reducción dramática en el costo total de propiedad de hasta del 50%. Increíble eficiencia.
Estimados amigos, como siempre, no nos queda más que agradecer muy cumplidamente el favor de su atención y la próxima semana seguiremos comentando sobre una de las tecnologías emergentes más disruptivas y de mayor impacto en el combate al cambio climático por medio de la adopción de tecnologías sustentables. Hasta la próxima.